Flores Escobedo Guadalupe Celia. Presente, diputado. Torres Mercado Jorge. Presente. Samarripa Sandoval Adolfo Alberto. Dávila Ramírez Carolina. Hernández Vaca Patricia Mayela. Barragán Ocampo Roy, servidor y amigo. Sí. González Nava José María. Holguín Serna Julia Arcelia. Bugarín Cortés Lindiana Elizabeth. Uribe Góngora Gustavo. Sandoval Cardona Carlos Alberto. Presente. Domínguez Luna Santiago. Román Lira Guadalupe Nayeli. Oropesa Muñoz Lorena Esperanza. Presente. López de Lara Díaz Arturo. ¿Sí está? Cabral Soto Felipe. Ortega Cortés María Elena. Presente, diputado. Gracias. Bañuelos de la Torre Giovanna del Carmen. Presente. Rebeles Carrillo Samuel. Adabache Reyes María Guadalupe. Presente. Carrera Pérez Omar. González Martínez María Guadalupe. Presente. Medina Elizalde José Luis. Presente. Cruz de Lira María Isaura. Presente. Aguirre Borrego Iris. Le Diputada informo, Presidenta, si me permite registrar también mi asistencia, por favor. Carolina Dávila. Con gusto, Carolina. diputada Carolina Ávila. no. Le informo, Presidenta, que hay quórum para sesionar, con 18 diputados presentes. Diputada Presidenta, para solicitar mi asistencia, Lindiana Marín. Con gusto, diputada Lindy. Con mucho gusto. Le agradezco, diputado Roy Barragán. Habiendo quórum legal y conforme a lo establecido por los artículos 57 de la Constitución Política del Estado, 71, 74, 75, 79, 98, 101, 104 y 105 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 20, 77, 78 de nuestro Reglamento General, da inicio esta sesión. Señora Presidenta, si me permite pedirle de manera muy respetuosa, observe ese tipo de expresiones que antes de que usted hiciera uso de la voz, al tomarse asistencia, mi compañero diputado realiza. Por respeto a las mujeres y a los hombres que están conformando en esta honorable legislatura. Gracias. No me percaté del asunto, diputado, pero se toma en cuenta su comentario. A consideración de esta honorable asamblea, el siguiente orden del día. 1. Lista de asistencia. 2. Declaración del quórum legal. 3. Lectura de una síntesis de las actas de las sesiones de los días 6 y 8 de junio del año 2017. Discusión, modificaciones en su caso y aprobación. 4. Lectura de una síntesis de la correspondencia. 5. Lectura de la iniciativa de ley de expropiación, ocupación temporal, limitación de dominio y servidumbre administrativa para el Estado de Zacatecas. 6. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se expide la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Zacatecas. 7. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Zacatecas y de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas. 8. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades de los ayuntamientos de Guadalupe y Zacatecas de nuestro estado a delimitar su territorio y coordinar sus actividades referentes a la prestación de servicios administrativos para ofrecer asistencia adecuada a diversas colonias, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de dichas demarcaciones. 9.
lectura de la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual se exhorta de manera respetuosa al sistema zacatecano de radio y televisión a desarrollar herramientas informativas que permitan difundir los derechos de las audiencias, así como los mecanismos con los que se cuenta para garantizarlos. 10. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que esta legislatura exhorta al titular del Poder Ejecutivo Estatal para que a través de los medios de comunicación institucionales con los que el Estado cuenta y otras vías que considere pertinentes, difunda información de manera permanente sobre las causas, prevención y atención oportuna de las deficiencias que presentan las personas con discapacidad en la entidad. 11. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo para que todos los órdenes de gobierno emprendan acciones diversas de mitigación de la desertificación, así como para establecer pautas agroecológicas de apoyo a la producción agropecuaria en la región de General Francisco R. Murguía, Juan Aldama, Miguel Auza y Río Grande. 12. Lectura del dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 48 de la Ley de Educación del Estado de Zacatecas. 13. Lectura del dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforme el artículo 292 del Código Penal del Estado de Zacatecas. 14. Lectura del dictamen respecto de la iniciativa que abroga el decreto número 357 expedido por la 59ª Legislatura del Estado. 15. Lectura del dictamen referente al punto de acuerdo para convocar al Consejo Estatal de Seguridad Pública para llevar a cabo una reunión plenaria relacionada con el marco jurídico en la materia. 16. Lectura del dictamen relativo a la elegibilidad de los candidatos a integrar la comisión de selección que designará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. 17. Asuntos generales y 18. Clausura de la sesión. Se pregunta a los ciudadanos, diputadas y diputados si están de acuerdo con el orden del día de esta sesión que ha sido leído. Quienes lo aprueben, sírvanse manifestarlo en forma económica y solicito al primer secretario de cuenta del resultado de la votación. Diputada Presidenta, si puede registrar mi asistencia, por favor. Se registra la asistencia para efectos de votación del diputado González Nava. Le informo, Presidenta, que se aprueba el orden del día por unanimidad de los presentes diputados. Muchas gracias, diputado secretario. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara el orden del día aprobado. Solicito a la segunda secretaria, la diputada Guadalupe Flores, de lectura la síntesis de las actas de las sesiones de esta legislatura local de los días 6 y 8 de junio del presente año. Con su permiso, diputada Presidenta. Síntesis. Adelante, diputada. Síntesis del acta de la primera sesión ordinaria de la Honorable 62ª Legislatura del Estado, celebrada el día 6 de junio del año 2017, dentro del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicios constitucional, con la presidencia de la diputada Patricia Mayela Hernández Vaca, auxiliadas por la legisladora María Guadalupe González Martínez e Iris Aguirre Borrego como secretaria respectivamente. La sesión dio inicio a las 11:16 con la asistencia de 18 diputados presentes y bajo el siguiente orden del día. Número 1, lista de asistencia. 2, declaración del quórum legal. 3, designación de una comisión de cortesía. 4, comparecencia del ciudadano secretario del Agua y Medio Ambiente. 5, preguntas de los ciudadanos diputados. 6, respuestas del ciudadano secretario. 7, réplica de los ciudadanos diputados y clausura de la sesión. Aprobado el orden del día, quedó registrado en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria número 95, de fecha 6 de junio del año 2017. Síntesis del acta de la segunda sesión ordinaria de la Honorable 62ª Legislatura del Estado, celebrada el día 6 de junio del año 2017, dentro del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional, con la presidencia de la diputada Patricia Mayela Hernández Vaca, auxiliada por las legisladoras María Guadalupe González Martínez e Iris Aguirre Borrego.
como secretarias respectivamente. La sesión dio inicio a las 17 horas con 36 minutos con la asistencia de 18 diputados presentes y bajo el siguiente orden del día. 1. Lista de asistencia. 2. Declaración del quórum legal. 3. Lectura de una síntesis del acta de la sesión del 3 de abril del año 2017, discusión, modificaciones y en su caso y aprobación. 4. Lectura de una síntesis de la correspondencia. 5. Lectura del informe de la mesa directiva anterior. 6. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas para incorporar la mejora regulatoria como una política de Estado. 7. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se expide la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas. 8. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el artículo 15 de la Ley del Instituto Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas. 9. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el primer párrafo y adicionan 2 párrafos del artículo 375 del Código Familiar del Estado de Zacatecas. 10. Lectura de la iniciativa de proyecto de decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas. 11. Lectura de la iniciativa de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 17, así como la fracción 34 al artículo 224 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. 12. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas. 13. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Puntos Constitucionales para que dictamine la iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un párrafo a la fracción cuarta del artículo 118 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas. 14. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que esta legislatura exhorta al secretario de Salud del Estado para que realice las acciones necesarias a fin de que en las que opera el Centro de Atención Canina y Felina de Zacatecas. 15. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que esta legislatura solicita al director del Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado que a la brevedad posible nos remita un informe pormenorizado de las actividades realizadas hasta ahora con sus logros y retos, incluyendo sus auditorías de facto. 16. Lectura del dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforme y adicione la ley electoral y la ley orgánica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Y 17. Clausura de la sesión. Aprobado el orden del día, quedaron registradas las lecturas anteriores en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria número 96 de fecha 6 de junio del año 2017. Síntesis del acta de la tercera sesión ordinaria de la Honorable 62ª Legislatura del Estado celebrada el día 6 de junio del año 2017 dentro del segundo periodo ordinario de sesiones constitucional con la presidencia de la diputada Patricia Mayel Hernández Vaca, auxiliada por las legisladoras María Guadalupe González Martínez e Iris Aguirre Borrego como secretarias respectivamente. La sesión dio inicio a las 20 horas con 39 minutos con la asistencia de 25 diputados presentes y bajo el siguiente orden del día. 1. Lista de asistencia. 2. Declaración del quórum legal. 3. Discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la ley electoral y la ley orgánica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, aprobada en lo general y particular con 26 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 4. Asuntos generales y 5. Clausura de la sesión. No habiendo asuntos generales que tratar y concluido el orden del día, se clausuró la sesión citando a las diputadas y diputados para el día 8 de junio del año en curso a la siguiente sesión. Síntesis del acta de la sesión ordinaria de la Honorable 62ª Legislatura del Estado, celebrada el día 8 de junio del año 2017, dentro del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional, con la presidencia de la diputada Patricia Mayel Hernández Vaca, auxiliada por las legisladoras María Guadalupe González Martínez e Iris Aguirre Borrego como secretarias respectivamente. La sesión dio inicio a las 11 horas con 30 minutos con la asistencia de 18 diputados presentes y bajo el siguiente orden del día. 1. Lista de asistencia. 2. Declaración del quórum legal. 3. Lectura de una síntesis del acta de la sesión del día 3 de abril del año 2017. Discusión, modificaciones en su caso y aprobación. 4. Lectura de una síntesis de la correspondencia. 5. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción tercera, así como un párrafo en la misma del artículo 563 del Código Familiar del Estado de Zacatecas. 6.
Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza al Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Zacatecas, para convenir con el Instituto Mexicano del Seguro Social la retención de los subsidios, transferencias o participaciones federales para el pago de las cuotas obrero-patronales. 7. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza al Gobierno del Estado a enajenar bajo la modalidad de compraventa un predio y un edificio comercial a favor de la empresa Luso Bienes Raíces SADCB, subsidiada de la empresa denominada Soriana. 8. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que la 62ª Legislatura del Estado exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Estatal, Alejandro Tello Cristerna, para que instruya a la Secretaría de Desarrollo Social Estatal a fin de que ponga en funcionamiento centros de desarrollo humano en los 58 municipios de la entidad y se asuma como programa prioritario. Asimismo, habilite como centros de desarrollo humano a los sitios ubicados en diversas colonias de la capital. 9. Lectura de la iniciativa con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo Federal con el objeto de que instruya al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que realice las acciones necesarias y suficientes que permitan la aplicación inmediata del seguro de daños catastróficos para los ganaderos de la entidad, que se aplique en función a las sequías, cubriendo las condiciones precarias y que generan que el ganado empiece a desmerecer o a morir. 10. Lectura del dictamen relativo a la determinación de archivo definitivo de la denuncia presentada en contra del presidente municipal de Mazapil, Zacatecas, por la omisión en la designación de Contralor Municipal. 11. Lectura del dictamen respecto a la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que la normatividad que establecen los requisitos para expedir en la matrícula consular considere como requisitos de identificación a 2 testigos oriundos del mismo municipio que poseen su matrícula consular vigente. 12. Lectura del dictamen respecto a la iniciativa de punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que modifique y homologue los trámites de registro civil en los consulados ubicados en los Estados Unidos de Norteamérica. 13. Lectura del dictamen respecto a la solicitud del municipio de Zacatecas, para enajenar 2 bienes inmuebles en calidad de permuta a favor de la señora Olga Yashin Espino a cambio de otro que fuera de su propiedad debido a la construcción del Mercado San Francisco. 14. Lectura del dictamen respecto a la solicitud del Ayuntamiento de Zacatecas, para enajenar un bien inmueble a favor de la Unión Integral de Trabajo Organizado AC. 15. Lectura del dictamen respecto a la iniciativa de punto de acuerdo por las cuales se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Salud y se exhorta al titular del Poder Ejecutivo para tomar las medidas necesarias para garantizar la atención de los pacientes con infecciones respiratorias agudas. 16. Lectura del dictamen respecto a la iniciativa de decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Zacatecas. 17. Lectura de los dictámenes de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2015 de los municipios de Jalpa, Monte Escobedo, Tlaltenango de Sánchez Román y Zacatecas. 18. Asuntos generales y 19. Clausura de la sesión. Aprobado el orden del día y quedaron registradas las lecturas anteriores en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria número 100 de fecha 8 de junio del año 2017. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Lupita Flores. Se somete a consideración de la Asamblea el contenido de las actas referidas para su discusión, modificación en su caso y aprobación. No habiendo observación alguna al contenido de las actas, se somete a su aprobación. Quienes estén de acuerdo con su contenido, sírvanse a expresarlo en forma económica, levantando la mano, y le solicito al diputado Roy Barragán, primer secretario, dé a conocer a la Asamblea el resultado de la votación. Le informo, presidenta, que se aprueban las actas por unanimidad. Muchas gracias, diputado. Conforme al resultado de la votación, se declaran aprobadas las actas de las sesiones de esta honorable legislatura del Estado correspondientes a los días 6 y 8 de junio del presente año y se instruye a la Dirección de Apoyo Parlamentario para que les dé el trámite correspondiente. Continuando con el orden del día, solicito al primer secretario de lectura de la correspondencia recibida. Diputada presidenta, para anotar mi asistencia, por favor, Iris Aguirre. Con gusto, diputada Iris. Con su permiso, diputada presidenta. Tiene usted la palabra. Correspondencia recibida. Auditoría Superior del Estado,
Presenten escrito de denuncia promoviendo el finiquitamiento de responsabilidades administrativas en contra del presidente municipal, síndica y regidores del Ayuntamiento de Miguel Auza, Zacatecas, por las irregularidades cometidas en la aplicación de los recursos durante el ejercicio fiscal del año 2014. Auditoría Superior del Estado. Presenten escrito de denuncia promoviendo el finiquitamiento de responsabilidades administrativas en contra del presidente municipal, síndica y regidores del Ayuntamiento de Nochistlán de Mejía, Zacatecas, por las irregularidades cometidas en la aplicación de los recursos durante el ejercicio fiscal del año 2014. Auditoría Superior del Estado. De conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, remiten los estados financieros de la auditoría correspondientes al mes de agosto del año 2017. Auditoría Superior del Estado. Remiten el informe de resultados derivados de la revisión de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016 del municipio de Huanusco, Zacatecas. Presidencia Municipal de Atolinga, Zacatecas. Hacen entrega de un ejemplar de los presupuestos de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2017. Presidencia Municipal de Río Grande, Zacatecas. Envían copias certificadas de las actas de la 15ª sesión de Cabildo celebrada entre los días 15 de marzo y 30 de agosto del año en curso. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado. A la correspondencia leída se dará el trámite respectivo por conducto de esta presidencia o, en su caso, por los diputados secretarios. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa de ley de expropiación, ocupación temporal, limitación de dominio y servidumbre administrativa para el Estado de Zacatecas. Para tal fin tiene el uso de la palabra el diputado Gustavo Uribe Góngora, autor de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Diputada Lorena Esperanza Oropesa Muñoz, presidenta de la mesa directiva de la 62ª legislatura del Estado de Zacatecas. El que suscribe Gustavo Uribe Góngora, integrante de esta honorable 62ª legislatura del Estado, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera y 65, fracción 25ª de la Constitución Política del Estado, 46, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 95, fracción primera, 96 y 97, fracción primera del Reglamento General del Poder Legislativo, me permito someter a su consideración la iniciativa de ley de expropiación, ocupación temporal, limitación de dominio y servidumbre administrativa para el Estado de Zacatecas, motivada al tenor de la siguiente. De conformidad al contenido del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Por tanto, los particulares tienen derecho a adquirir los bienes inmuebles que, de acuerdo a la propia Constitución y a las leyes secundarias que emanen de ellas, se permita, señalando estos mismos cuerpos legales, las limitantes o condicionantes. De igual forma, por razones de utilidad pública, el Estado podrá expropiar la propiedad de los particulares siempre y cuando se colme el procedimiento correspondiente y se pague la indemnización relativa. La Ley de Expropiación del Estado de Zacatecas data del año 1944 y sus últimas reformas se publicaron en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 3 de marzo de 1965, por lo que se colige que están rebasadas las disposiciones que la integran, así como los procedimientos a efecto de restituir al gobernado en su afectación. Lo anterior se pone en evidencia al estar compuesto dicho cuerpo normativo de 15 artículos, en los cuales no se advierte un procedimiento claro y detallado mediante el cual el Estado puede llevar a cabo la expropiación, ni tampoco
el cómo se garantizan los derechos y garantías procedimentales de los ciudadanos afectados. La garantía de audiencia y defensa, que debe privilegiar todo acto de autoridad, no se otorga en la citada ley de expropiación, con lo que se violenta el contenido de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que es función de esta soberanía popular el emitir las leyes en el ámbito estatal, cubriendo los requisitos de legalidad cuando el Estado afecta a la esfera jurídica de los gobernados. En esa misma sintonía, se señala en la presente iniciativa de ley el tiempo que debe transcurrir a efecto de que el bien que no se haya utilizado en los términos y condiciones de la expropiación sea revertido al particular, siempre y cuando se haga la devolución del monto de la indemnización, dando claridad y transparencia al procedimiento expropiatorio, ya que no se dejará al arbitrio de la autoridad expropiante la utilización del bien, sino que tendrá un periodo para llevar a cabo el inicio de las obras o trabajos motivo de la afectación. A más de lo anterior, se contemplan nuevas figuras jurídicas en donde la afectación de los bienes del particular puede ser parcial o la ocupación temporal. Con las reformas al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 29 de enero de 2016, se precisa la manera en que deberá llevarse a cabo la cuantificación de la indemnización del bien expropiado, la que deberá ser a valor fiscal, terminando con ello las disparidades que pudieran presentarse por la designación de peritos para la determinación del valor a los inmuebles, ya que el precio que se fijará como indemnización a la cosa expropiada se basará en la cantidad de como valor fiscal de ella figure en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que este valor haya sido manifestado por el propietario o simplemente aceptado por él de un modo tácito por haber pagado sus contribuciones con esta base. De lo anterior, se desprende que los procedimientos expropiatorios son una potestad administrativa que debe obedecer a causa de utilidad pública y por lo cual se limitan o suprimen derechos de uso, disfrute y disposición de un particular respecto a una propiedad determinada y que derivado de esa afectación el Estado deberá resarcir el daño patrimonial causado al propietario o poseedor de ese derecho, respetando en todo momento la garantía de audiencia y defensa de las personas a quienes se vulnera su esfera jurídica. Por tales razones, y a efecto de que no sea una decisión discrecional, el procedimiento deberá estar claramente normado en una norma jurídica y en donde se señale con exactitud el procedimiento a seguir, tanto para el Estado como para los particulares. Es por todo lo anterior que pongo a su consideración la presente iniciativa, la cual ha sido debidamente publicada en la Gaceta Parlamentaria a efecto de que sea valorada y en su momento aprobada por esta soberanía popular. Muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales. De acuerdo a nuestro artículo 128, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se expide la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Zacatecas. Para tal fin, tiene el uso de la palabra el diputado Arturo López de Lara, autor de la misma. Muchas gracias, presidente. Si me permite dar un breve resumen de la iniciativa, ya que íntegra se encuentra en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy. Por supuesto, diputado, adelante. Gracias, diputada, muy amable. Bueno, compañeros, como ustedes saben, la semana pasada les presenté ante ustedes la modificación constitucional para reconocer la responsabilidad patrimonial del Estado. Esta responsabilidad que no teníamos aquí en Zacatecas y que el gobierno federal desde el año 2003
la tiene en la Constitución. Ahora bien, presento la ley, que sería la segunda parte. ¿Esta ley en qué consiste? Básicamente, que es una ley en la que debemos de tener que los zacatecanos garanticen el acceso a una indemnización por la responsabilidad del Estado por actuar de manera irregular. Esto es importante señalar y las características propias de este actuar. Si me permiten, voy a comentar brevemente las características propias de lo que sería un actuar irregular del Estado. En primera instancia, el actuar irregular de un Estado debe de tener dos características básicas, es decir, que debe ser autoritaria y por otro lado debe ser negligente, una u otra. El hecho de ser autoritario, pues bueno, tenemos varios ejemplos en ese sentido, cuando entra el Estado y obliga a salir a algunas personas. El caso muy sencillo es, por ejemplo, el Boulevard Bicentenario, donde se detuvo algunos meses porque la autoridad o el poder entró de manera autoritaria y no había la forma en la que pudieran salir de una manera avante. Por otro lado, de una manera negligente, un ejemplo muy claro también lo tenemos en el Centro Acuático Centenario, la alberca que está a un lado del estadio Carlos Vega Villalba, en donde de una manera irresponsable los encargados de la alberca no sanitizaron o no limpiaron o agregaron los químicos necesarios a la alberca y muchas personas padecieron enfermedades en la piel, incluso alguno de ellos estuvo a punto de perder un ojo por una negligencia. Estos son los actos de manera irresponsable que el Estado tiene, pero a su vez, para que esto sea considerado un acto de esta naturaleza, también debe tener 4 características o 4 cualidades fundamentales. La primera es que debe ser una actuación extracontractual, es decir, no es necesario que exista un contrato para que se considere que hay un acto por parte del Estado de una manera irregular. Por otro lado, debe de ser directa, es decir, que debe de afectar directamente a la persona y objetiva, que pueda ser medible, cuantificable en pesos y centavos. Si no se le pone pesos y centavos, no se puede considerar que es una responsabilidad patrimonial. Y por último, debe tener el derecho a repetir, es decir, el Estado, si es que se ve obligado en la necesidad de indemnizar a algún particular, el Estado puede tener la necesidad de demandar a ese propio funcionario público que al fin de cuentas cometió este acto irresponsable, y a su vez ese servidor público deberá de tener la obligación de retornar ese dinero o bien tener una sanción administrativa o bien penal. Por otro lado, también en esta ley se sugiere que quien debe solucionar los eventuales conflictos sea en primera instancia la autoridad que está haciendo esta labor, si no es así el tribunal administrativo, que por cierto, de justicia administrativa, que por cierto nombraremos en las próximas semanas, y también se propone la forma en cómo cuantificar la posibilidad o el tema de la indemnización hacia los particulares a través de fondos y formas que son realmente cuantificables, como es el hecho de la Ley Federal de Trabajo o bien también del Código Civil en cuanto a las responsabilidades. Todo esto, amigos y amigas, es muy importante, compañeros diputados, porque la autoridad eventualmente, si no le ponemos un freno, puede tener la tentación los propios funcionarios de actuar de una manera irresponsable y atentar contra la vida diaria y el patrimonio de los ciudadanos zacatecanos. Y de esta manera, si logramos tener este círculo virtuoso, eventualmente el Estado tendrá la obligación de ser un mejor Estado de una manera más concreta y más medible y eventualmente tener un mejor lugar para vivir. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. A la iniciativa leída se turna a la Comisión de Vigilancia para su estudio y dictamen. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Zacatecas y de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas. Para tal efecto tiene el uso de la palabra el diputado José María González Nava, autor de la misma.
Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado, tiene usted la palabra. El que suscribe, diputado José María González Nava, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, como fundamento en lo establecido en los artículos 60, fracción primera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. 17, fracción primera, 25, fracción primera, 45, 46, fracción primera y 48, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 95, fracción primera, 96, 97 del Reglamento General. Someto a la consideración del Pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Zacatecas y de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas al tenor de la siguiente exposición de motivos. En las últimas décadas, México ha experimentado notables transformaciones sociales y políticas. Estas transformaciones implicaron la instalación de la pluralidad y la competencia plena entre las distintas fuerzas políticas del país, como un rasgo característico de nuestra nueva realidad. El cambio social ha obligado a un continuo proceso de transformación institucional, resultando de los empeños a favor de la democracia de muchas generaciones de mexicanos. Estas transformaciones se acentúan a partir de los 70s con el gobierno de Adolfo López Mateos. Entre otras medidas, decidió modificar el sistema mayoritario que hasta entonces había regido la vida del país, para introducir en 1963 el llamado sistema de diputados de partido, antecedente de las posteriores reformas. Pese a sus limitaciones, esta reforma presentó un avance, ya que significó el fin de un Congreso de partido único, haciéndose posible la representatividad de los partidos minoritarios en la Cámara de Diputados. Lo anterior constituye el primer antecedente de lo que se concibe por el principio de representación proporcional. La literatura especializada distingue los tipos de sistema electorales en mayoritarios y proporcionales. Adicionalmente, se han incorporado sistemas mixtos o combinados que intentan articular principios de los dos primeros. En el caso de México, desde la reforma política de 1977, están presentes tanto en la elección de mayoría relativa, en las demarcaciones uninominales, como la de representación proporcional por cocientes en circunscripciones plurinominales. En las diversas reformas nacionales se ha ido modificando tanto el tamaño de las cámaras como los umbrales e incluso el diseño de las demarcaciones. Sin embargo, el uso de los cocientes en la lista proporcional y de la pluralidad en la ruta mayoritaria se han mantenido hasta las recientes reformas. En las entidades federativas del país, los congresos locales han ido adaptando el modelo federal, incorporando particularidades en la integración de sus poderes legislativos. Tales modificaciones han permitido que los casos locales presentan una variabilidad alta, por lo que en un intento de sistematización se pueden clarificar de la siguiente forma. Los sistemas de cocientes que efectúan la asignación por medio de divisiones y guardan parecido con el caso federal mexicano. Los sistemas de asignación directa que realizan una primera adjudicación sin procedimiento alguno y posteriormente desarrollan algún método de distribución. Los sistemas de proporciones o expectativas de integración del Congreso que realizan primero una asignación hipotética y posteriormente efectúan una distribución real. Los sistemas de mejores perdedores o de segundos lugares que implica la presentación de listas abiertas que son complementadas con las candidaturas de los distritos uninominales que no obtuvieron el triunfo de mayoría relativa. A continuación, se describe cada uno de los sistemas con sus rasgos principales. El sistema de cocientes tiene como característica distintiva que la asignación se realiza tomando los votos de los partidos que rebasaron el umbral legal y dividiendo la sumatoria entre la cantidad de escaños que se repartirán. El resultado que se obtiene de la división es el cociente que se utiliza para asignar a cada partido político el número de escaños que le correspondan. Regularmente,
quedan votos sobrantes, por lo que el sistema de cocientes se tiene a acompañar con los remanentes o restos mayores para poder complementar la distribución total del Congreso respectivo o semejanza del modelo federal. El sistema de asignación directa posee como nota distintiva que se adjudica un escaño a cada partido político que rebasa el umbral. Posteriormente, se completa la distribución, ya sea por medio del sistema de cociente o con algún otro método previsto en la legislación local. El sistema de asignación directa no realiza ninguna operación inicial, solamente verifica que el partido político rebase el umbral legal determinado. El sistema de proporciones o expectativa de integración del Congreso tiene como característica nodal el doble procedimiento que se tiene que realizar. Primero, a través de una asignación hipotética para verificar los límites legales y el cumplimiento de los requisitos. En una segunda fase se adjudican los rebases que se detecten en la asignación hipotética y se procede a realizar una distribución real ya con los límites verificados. El sistema de segundos lugares tiene como rasgo notorio que la lista de representación proporcional se integra con aquellos candidatos que no obtuvieron el triunfo de los distritos, pero que fueron competitivos al obtener las votaciones más altas. De este sistema existen por lo menos dos modalidades: el número de votos o porcentaje de aquellos. Estos también pueden ser diferenciados del porcentaje más alto en cada uno de los distritos frente a otros partidos o del porcentaje más alto en la entidad federativa. Si bien los diversos sistemas descritos tienen rangos comunes y pueden considerados como métodos proporcionales o distributivos, porque pretenden desagregar los escaños entre los diversos partidos políticos que han cumplido con los requisitos legales, salvo el caso de segundos lugares, que un derivado del resultado de mayoría. No obstante, se eleva a la consideración esta propuesta que implica una modificación sustancial al sistema de representación proporcional, de manera que permita una mayor cercanía entre los ciudadanos y aquellos candidatos que acceden a un cargo público por el principio de representación proporcional y así los ciudadanos pueden sentirse verdaderamente representados. En el terreno estrictamente político, México dejó atrás el sistema de partido dominante para desarrollar una democracia plural, en la que en todos los órdenes de gobierno existe la posibilidad real de la alternancia. En México ha dejado de haber partidos condenados a la derrota o con triunfos garantizados. En cada elección se pone a prueba el poder de las convocatorias, el trabajo político y los esfuerzos de argumentación de las fuerzas políticas que compiten por la representación y por el acceso a los órganos de gobierno. Cada elección es una oportunidad real de deliberación para la ciudadanía sobre el futuro que quiere darse o llegar a las próximas generaciones. Se requiere que la pluralidad democrática sea verdaderamente representativa. Los debates y las contraposición de ideas sean enriquecedoras cuando conduzcan a los acuerdos que se nutren con ella. La representación proporcional tiene la virtud de abrir espacios legislativos a las minorías del país, pero además hace posible que los partidos políticos proyecten al espacio parlamentario a sus elementos, cuando menos en teoría, más calificados. No debemos apartarnos del hecho de que efectivamente existen personalidades de alta calificación parlamentaria, con vinculación popular, que de no integrar la lista plurinominal no estarían en condiciones de arribar a un espacio de diputación. El legislador ha valorado su presencia y les ha destinado escaños, siempre con la intención de que el perfil de estos parlamentarios eleve la calidad del debate legislativo. Sin embargo, se ha presentado una distorsión del sistema de listas plurinominales, que ha propiciado la utilización de esta vía para elevar los escaños legislativos a personalidades de alta influencia dentro de los partidos políticos. En el caso de las listas plurinominales, el problema no es el sistema de elección, sino los procedimientos autoritarios de algunos partidos políticos para integrar esas listas. Luego, para que el sistema de listas plurinominales sirva para llevar a las curules personalidades de alta evaluación en el campo legislativo.
Es preciso que se depure la vida democrática dentro de los partidos políticos, a fin de que sea su base partidaria la que determine quién deben de integrar esa lista y no se componga a partir de decisiones cupulares, muchas veces alejada de los intereses de sus propios partidos. Por tales motivos, es que la presente iniciativa propone que sean los candidatos de mayoría relativa que no fueron electos quienes obtengan las diputaciones por la vía de representación proporcional, es decir, por el sistema de porcentajes mayores respecto a la votación distrital y no de las listas plurinominales previamente designadas, salvo la fórmula de cada partido político que tenga la calidad de migrante o binacional, considerando que los candidatos de mayoría relativa no electos tienen una representación popular más directa, alcanzando una curul a través de la contienda electoral, teniendo en cuenta que gozan de amplia y genuina legitimidad para integrar esta lista. Es preciso señalar que el sistema que se propone favorece que hayan perdido en la contienda por el principio de mayoría relativa, pero que, sin embargo, alcanzan un alto porcentaje de votación en su distrito. Consideramos que esto significaría un paso más para perfeccionar la democracia en nuestro Estado, al estimular la competencia electoral, legitimando y diversificando en mayor grado la representación popular, considerando la posibilidad de proyectar diputados de alto perfil legislativo. Por lo anterior expuesto, someto a la consideración de esta honorable legislativa, a esta Asamblea Popular, la presente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se modifican diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas. Artículo primero. Se reforman los párrafos primero y tercero del artículo 51 y el párrafo tercero del artículo 52 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 51. La legislatura del Estado se integra con 18 diputados electos por el principio de votación de mayoría relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales y por 12 diputados electos según el principio de representación proporcional, conforme al sistema de lista proporcional integrada por los candidatos a diputados de mayoría relativa que no hayan obtenido el triunfo en los distritos por el que fueron postulados, iniciando por el que haya obtenido la mayor votación, continuando en orden descendiente. 2 de los candidatos a diputados por el principio de representación proporcional deberán ser registrados de manera separada por los partidos políticos en una lista diversa y tener al momento de la elección la calidad de migrantes o binacionales en los términos que establezca la ley. Por cada diputado propietario se elegirá un suplente y en el caso de los candidatos a diputados postulados por el principio de mayoría relativa y que integren la lista plurinominal, la suplencia será asignada a sus compañeros de fórmula. Los diputados podrán ser electos consecutivamente por un periodo adicional. La postulación solo podrá realizar por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los haya postulado, salvo que haya renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Artículo 52. Para la asignación de diputados de representación proporcional, se seguirá el orden señalado en el artículo anterior, a excepción de la lista de 2 fórmulas de candidatos que hayan registrado los partidos políticos y que tengan la calidad de migrantes o binacionales, por lo que serán asignados a los partidos políticos que obtengan el mayor porcentaje de votación. Al efecto, se aplicará una fórmula de proporcionalidad pura, integrada con los siguientes elementos: cociente natural y resto mayor. Ningún partido podrá tener más de 18 diputados en la legislatura por ambos principios. Artículo segundo. Se reforman los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 24, inciso B.
C, D y E de la fracción primera del numeral tercero del artículo 25, de la fracción primera del numeral 1 del artículo 26, los artículos 141, 143, el inciso B de la fracción segunda del 144, 271, numeral 1 y 2, del artículo 275 y se deroga el numeral segundo del artículo 143 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 24. Los diputados que deberán asignarse a los partidos políticos serán 12. Los diputados que correspondan a cada partido político, conforme el principio de representación proporcional, serán asignados a los candidatos de cada partido político no electo bajo el principio de mayoría relativa, que hayan obtenido los porcentajes mayores de votación válida distrital, iniciando por las más altas. Las fórmulas de propietarios y suplentes serán de un mismo género. La asignación de las diputaciones por esta vía deberán hacerse de manera paritaria y alternada entre los géneros, con excepción de los dos que tengan la calidad de migrantes o binacionales, hasta complementar el número que se tengan derecho de conformidad con las reglas que la Constitución local y esta ley establezcan. Las asignaciones mediante la modalidad de porcentajes mayores de votación válida distrital se realizará entre los candidatos que no hayan sido electos en la elección de diputados por el principio de mayoría relativa. En este caso, la asignación procederá de acuerdo a la lista que se elabore por el Consejo General del Instituto Electoral en forma descendiente a favor de quienes hayan obtenido el mayor número de porcentaje de votación válida distrital con relación a los demás candidatos de su propio partido. Quinto, el lugar que ocupe la fórmula de candidatos de carácter migrante deberá ser el único de la lista, que por ese concepto registre cada partido político y a la que tenga derecho de conformidad con las reglas que esta ley establece. Artículo 25. Tercero, realiza la asignación de diputaciones y la verificación de los límites referidos en el numeral anterior y se procederá a lo siguiente. Primero, para la asignación a que se refieren los numerales 5, 6 y 7 del artículo anterior, relativos a la fórmula de candidatos con carácter migrante, el Consejo General aplicará el caso de cada uno de los dos partidos que hubiesen obtenido respectivamente los mayores porcentajes de votación estatal emitida, emitirá los criterios que a continuación se indican. Si tuviera derecho a la asignación de dos diputados, el primero será el que ocupe tal lugar en la lista integrada en la modalidad de porcentajes mayores y el segundo, el candidato de carácter migrante. C. Si tuviera derecho a la asignación de tres diputados, el primero y el segundo serán el primero y el segundo de la lista integrada por la modalidad de porcentajes mayores y el tercero el candidato de carácter migrante. Si tuviera derecho a la asignación de 4 diputados, el primero, segundo, tercero serán el primero, segundo y tercero de la lista integrada en la modalidad de porcentajes mayores y el cuarto el candidato de carácter migrante. Y si tuviera derecho a la asignación de 5 diputados, el primero, segundo, tercero, cuarto serán el primero, segundo, tercero y cuarto de la lista integrada en la modalidad de porcentajes mayores y el quinto, el candidato de carácter migrante. Artículo 26. Tendrán derecho a la asignación de diputaciones de representación proporcional los partidos políticos que no hubieran registrado fórmulas de candidatos uninominales en por lo menos 13 de los 18 distritos electorales y fórmulas de migrante en la lista plurinominal. Y artículo 141, la lista de representación proporcional se integrará de manera alternada, conformada por titulares y suplentes de un mismo género. Los mismos deberán observarse en la lista de diputados por el principio de representación proporcional que elabora el Consejo General del Instituto Electoral en la etapa de resultados, en forma descendiente, a favor de quien hayan obtenido el mayor porcentaje de votación válida distrital con relación a los demás candidatos de su propio partido. Artículo 143. La lista de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional
que registre cada partido político a través de sus dirigencias estatales deberán integrar únicamente una fórmula de candidatos propietarios y suplente con carácter de migrante. Numeral 2, se deroga. Artículo 144. Las candidaturas deberán registrarse en la forma siguiente. Para diputados elegirse por el principio de, inciso B, representación proporcional por la lista a lo dispuesto en el artículo 24 de esta ley y una fórmula por separado con carácter de migrante o binacional. Artículo 271. El Consejo General del Instituto integrará la lista de diputados por el principio de representación proporcional de cada partido político, con los candidatos a diputados por mayoría relativa que no haya obtenido el triunfo en el distrito que fueron postulados en forma descendiente conforme al porcentaje de votación válida distrital con relación a los demás candidatos de su propio partido. Artículo 275. El Consejo General procederá a hacer la asignación de diputados de representación proporcional, integrando la lista conforme a la fórmula establecida en este ordenamiento. Si con motivo de su revisión, de que se refiere el numeral 2 del artículo anterior, apareciere que alguno de los candidatos no fuese elegible, tendrá derecho a la asignación de que en la lista integrada por el Consejo General del Instituto, de acuerdo con el artículo 33 de esta ley. Acto seguido, se expedirá la constancia de asignación en favor de los candidatos que tuvieran derecho a ella. Numeral 2. El procedimiento descrito en el numeral anterior será aplicable en lo conducente para la asignación de regidores de representación proporcional en cada municipio, tomando como base lista de regidores por el principio de representación proporcional que en tiempo y forma hayan registrado los partidos políticos. Transitorios, único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Diputada presidenta, si el diputado en tribuna me lo permite, suscribir la iniciativa que está presentando el día de hoy. De la misma manera, diputada presidenta Carolina Dávila. En los mismos términos, diputada presidenta Liliana Guarín. De igual manera, diputada presidenta Jorge Torres Mercado. Diputada presidenta, para solicitar registre mi asistencia en el mismo sentido que los compañeros. Se toma nota de su adhesión a esta iniciativa y también de la asistencia del diputado Osvaldo Ávila. Se le agradece al diputado José María González Nava su participación, su lectura, y a la iniciativa leída se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen. Presidenta, para registrar mi asistencia, Adolfo Samarripa. Con gusto, diputada Diputada Samarripa. presidenta, de igual manera, Santiago Domínguez. Si me El está al diputado favor. Santiago Domínguez también presente. Presidenta, de la misma manera, Guadalupe Nayeli Román Lira. Y ya un rato aquí. Perdón, diputada presidenta. Asistencia. Diputada presidenta, para que registre mi asistencia, por favor, Omar Carrera. Con gusto, diputado Carrera. Lo suscribió. Quedan registradas sus asistencias. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades de los ayuntamientos de Guadalupe y Zacatecas de nuestro estado a delimitar su territorio y coordinar sus actividades referentes a la prestación de servicios administrativos para ofrecer asistencia adecuada a diversas colonias, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de dichas demarcaciones. Para ello, tiene el uso de la palabra la diputada Guadalupe Isadora Santibáñez Ríos, autora de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. De conformidad con el artículo 94 bis del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, respetuosamente solicito a esta mesa directiva me autorice a dar lectura de una síntesis una vez que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de esta honorable legislatura. Con gusto. La que suscribe, diputada Guadalupe Isadora Santibáñez Ríos, elevo a la consideración del Pleno la presente iniciativa al tenor de la siguiente exposición de motivos. En el estado de Zacatecas, la zona limítrofe más evidente debido a su fuerte concentrado poblacional es la de los municipios de Guadalupe y Zacatecas. En dicho límite se encuentran las colonias y o fraccionamientos de Lomas de la Virgen, Médicos Veterinarios, Tres Cruces,
Privada del Bosque, Sector Santa Engracia, Bonaterra, La Florida, Fobiste 1, Fobiste 2, Ex Hacienda de Bernardes, Villas de las Flores, Rinconada de los Pirules, Geranios 1 y 2 y Privada de Eucaliptos. La fracción segunda del artículo 66, ubicada en la sección cuarta denominada de los deberes de los diputados, dice de manera textual lo siguiente: velar por el buen funcionamiento de las instituciones públicas del Estado y fungir como gestores de las demandas y peticiones de los habitantes de la entidad. Derivado de este deber que la Constitución de nuestro Estado mandata, recorrí las diversas colonias que forman parte del distrito que me otorgó esta representación popular y por parte de sus habitantes recibí diversas inquietudes emanadas de las problemáticas que ellos viven. Las principales quejas de los colonos son que adquieren una enorme problemática porque tienen conflictos de acreditación y personalidad, ya que los recibos y facturas de agua potable y luz los acreditan como habitantes incluso de las dos demarcaciones. Sucede en el mismo sentido a la hora de emitir su voto. A pesar de tener dichos problemas, la queja que predomina de manera evidente a los colonos es ocasionada por la coordinación entre los dos ayuntamientos para otorgar servicios básicos y atender las necesidades cotidianas que surgen en sus colonias. Como un ejemplo claro que viven los habitantes de esta zona es el relacionado con la recolección de basura, siendo afectados por este problema entre 2 y 3 veces por semana, ya que los servidores públicos encargados de la limpieza de nuestras calles desconocen la división geográfica y administrativa, proporcionando que en varias ocasiones los colonos se hayan quedado sin dicho servicio, argumentando que no les corresponde esta demarcación. Este problema se replica en la aplicación de diversos programas municipales, el cuidado de las calles, pavimentación, alumbrado público, seguridad, y esto solo por mencionar algunos. Cabe mencionar que hace algunos años se delimitó el territorio de ambos municipios por medio de 15 placas que marcaron coordenadas vía GPS y estas enlazadas con la red del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Sin embargo, es evidente que sigue habiendo diversos problemas en este tema, principalmente de carácter administrativo y de servicios, tal como lo expuse en los párrafos anteriores. De igual manera, el pasado 3 de julio de 2014, los alcaldes de Guadalupe y Zacatecas, en ese momento, firmaron un convenio administrativo de colaboración para que a partir de ese compromiso ambas autoridades atiendan los ancestrales problemas limítrofes que han padecido los colonos de la zona conurbada. Ese hecho demostró la disponibilidad de la autoridad para atender los problemas que aquejan a los habitantes de los límites de ambas demarcaciones. A pesar que ha habido un gran avance en los últimos años, los colonos siguen siendo afectados por diversos problemas que ya he mencionado previamente. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se presenta la siguiente iniciativa de punto de acuerdo. Primero, de manera respetuosa se exhorta a las autoridades de los ayuntamientos de Guadalupe y Zacatecas de nuestro Estado a delimitar su territorio y coordinar sus actividades referentes a la prestación de servicios administrativos para ofrecer asistencia adecuada a las colonias y o fraccionamientos de Lomas de la Virgen, Médicos Veterinarios, Tres Cruces, Privada del Bosque, Sector Santa Engracia, Bonaterra, La Florida, Fobiste 1, Fobiste 2, Ex Hacienda de Bernardes, Villas de las Flores, Rinconada de los Pirules, Geranios 1 y 2 y Privada de Eucaliptos, con el objeto de mejorar las condiciones de vida de dichas demarcaciones. Segundo, con fundamento en los artículos 104 y 105 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, se aprueba la presente iniciativa de punto de acuerdo con el carácter de urgente y obvia resolución. Zacatecas, Zacatecas, a 5 de octubre de 2017. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Sí, presidenta, con su permiso, presidenta. En mi calidad de presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, solicito respetuosamente a esta presidencia de la mesa directiva que la iniciativa de punto de acuerdo que ha sido leída se considere de urgente y obvia resolución, lo anterior con fundamento en lo establecido por el artículo 104, fracción 2 de nuestro reglamento general. Muchas gracias. Gracias, diputado Samarripa. De conformidad con el contenido del artículo 104 de nuestro reglamento general, en el caso que nos ocupa a juicio de esta presidencia, se pregunta a la Asamblea si considera que este asunto es de urgente y obvia resolución y que se han dispensado los trámites establecidos, lo anterior en forma nominal, iniciando por mi derecha, y solicito al segundo secretario, a la segunda secretaria, de cuenta del resultado de la votación. Roca Rodán, a favor.
Luis Medina Lichalde, en contra. Giovanna Bañuelos, en contra. Gustavo Uribe, a favor. Carlos Sandoval, en contra. Osvaldo Ávila, a favor. Isadora Santibáñez, a favor. Carlos Peña, a favor. Samuel Robles Carrillo, en contra. Omar Carrera, en contra. Santiago Domínguez, en contra. Ortega Cortés Marilena, en contra. Borrego Estrada Mónica, en contra. González Martínez María Guadalupe, en contra. Lindiana Bugarín, a favor. Dávila Ramírez Carolina, a favor. Román Lira Guadalupe Nayeli, a favor. Adolfo Samarripa, a favor. Arturo López de Lara, en contra. Jorge Torres Mercado, a favor. Castorena Berreyesa Norma Angélica, a favor. González Nava José María, a favor. Cruz de Lira Isaura, en contra. Adabache Guadalupe, en contra. Iris Aguirre, en contra. Flores Escobedo Guadalupe Celia, a favor. Lorena Oropesa, en contra. Le informo, diputada presidente, que tenemos 13 votos a favor, 14 en contra y 0 abstenciones. En razón del resultado de la votación, le agradezco a la diputada segunda secretaria. No ha lugar a aprobarse de urgente y obvia resolución y se turna a la Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen. Solicito guardar el orden y la compostura debida, compañeros. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura a la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual se exhorta de manera respetuosa al Sistema Zacatecano de Radio y Televisión a desarrollar herramientas informativas que permitan difundir los derechos de las audiencias, así como los mecanismos con los que se cuenta para garantizarlos. Para tal fin tiene el uso de la palabra la diputada Guadalupe Celia Flores Escobedo, autora de la misma. Muchas gracias, diputada presidenta, con su permiso. Adelante, diputada. La suscrita diputada Guadalupe Celia Flores Escobedo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la honorable 62ª legislatura del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos. Permítame, diputada en tribuna. Compañeros diputados y diputadas y quienes nos acompañan en este recinto, les solicito de la manera respetuosa guardar silencio y compostura por respeto a la oradora en turno y a este recinto legislativo. Continúe, diputada. Gracias. Muchas gracias, diputada presidenta. En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 46, fracción primera y 48, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 95, fracción primera, 96 y 97, fracción tercera del Reglamento General del Poder Legislativo, someto a la consideración de esta Asamblea Popular la presente iniciativa de punto de acuerdo conforme a la siguiente exposición de motivos. En días pasados fuimos testigos de expresiones de discriminación de parte de un legislador federal, transmitidas precisamente en un noticiero radiofónico perteneciente al Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, un medio público. El descuido en las declaraciones de parte del diputado federal por el primer distrito electoral al que pertenece el municipio de Fresnillo se viralizaron en redes sociales y levantaron la indignación en la sociedad y clase política zacatecana. Benjamín Medrano Quesada, entonces, se dio paso a la reflexión y tuvo a bien pedir una disculpa pública por los desatinados comentarios que deslizara fácilmente en aquel noticiario matutino. Es de reconocerle al legislador la oportunidad para hacer un descargo hacia quienes hayan ofendido al haberse conducido con negligencia ante la audiencia y sus pares indígenas en la Cámara Baja. Igualmente, como representante popular, ciudadana, mujer profesionista y persona, reconozco en la sociedad zacatecana la oportunidad para censurar este tipo de conductas con las que hemos luchado en las últimas décadas, siempre teniendo en mente la posibilidad de convivir en tolerancia y pluralidad. La indignación social habla de la etapa en la que nos encontramos como un colectivo en donde privilegiamos la inclusión antes que la marginación por cualquier índole o condición particular o de minoría. Y es precisamente en esta etapa de nuestra sociedad
que también hemos robustecido nuestras instituciones con la finalidad de desincentivar las manifestaciones de discriminación desde los entes de gobierno, en caso de la recién creada Defensoría de las Audiencias perteneciente al Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Precisamente, el pasado 18 de febrero, el Gobierno del Estado de Zacatecas dio paso a la reforma del decreto por el que se crea el CISART e incluye en un nuevo decreto la formación de un Consejo Consultivo Ciudadano y una Defensoría de las Audiencias con la finalidad de intervenir oportunamente en la planeación, evaluación y generación de contenidos del organismo encargado de la difusión de contenidos públicos en radio y televisión. Con ello, el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión fortalece sus procesos de diseño y valoración de las políticas públicas para la comunicación, privilegiando en todo momento y teniendo en cuenta que los medios públicos son hoy quienes apuntalan una cultura de las audiencias, a través de contenidos formativos útiles a la ciudadanía, así como la promoción de los derechos y la dignidad humanos. Teniendo en cuenta que el Consejo Consultivo Ciudadano ya tiene facultades de opinión y asesoría de las acciones, políticas, programas y proyectos desarrollados en el CISART, y que la Defensoría de las Audiencias es la responsable de recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos de las audiencias, y cuya prioridad será hacer valer los derechos de las audiencias de forma imparcial e independiente, es que me dirijo a ambos organismos para manifestarles el siguiente exhorto. Con respecto a la difusión de contenidos informativos en donde se ha dado paso a la transmisión de expresiones de discriminación, creo oportuna la posibilidad de que tanto la Defensoría como el Consejo desarrollen acciones específicas para prevenir y encauzar las demandas sociales por el derecho de las audiencias a acceder a contenidos que velen por la pluralidad, la igualdad, la inclusión, la ética, la libertad de expresión, la transparencia y el respeto a los derechos humanos. Precisamente, es facultad de ambos órganos encargados de la valoración de los contenidos, tanto en radio como en televisión pública, como lo señala el decreto que crea el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, como el decreto que da entrada a la Defensoría, artículos 21 y 23, y al Consejo, artículos 16 y 17. Incidir en la promoción de la cultura de los derechos de las audiencias de la siguiente manera. El Consejo Consultivo Ciudadano tiene como facultad elaborar mecanismos de participación ciudadana a fin de atender las inquietudes y propuestas de los radioescuchas y televidentes, mientras que la Defensoría coadyuvará con la alfabetización mediática de las audiencias, difundir los derechos de las audiencias, así como los mecanismos con los que se cuenta para garantizarlos. Igualmente, la Defensoría coadyuvará en la implementación de medidas de accesibilidad para que las audiencias con discapacidad y las audiencias infantiles puedan ejercitar las medidas de defensa que correspondan. De esta manera, ambos órganos se encuentran habilitados para incidir directamente en la creación de políticas públicas para la capacitación y formación de las audiencias, con la finalidad de que conozcan sus derechos al consumir los contenidos públicos ofrecidos por el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Es por tal que la exhortativa que aquí se desarrolla busca fortalecer los procesos de construcción de audiencias preparadas y dispuestas a hacer valer sus derechos. De acuerdo a este orden de ideas, es que esta representación popular conmina de la manera más atenta al Sistema Zacatecano de Radio y Televisión a generar cápsulas informativas que se transmitan al inicio, en el inter y al final de todos y cada uno de los programas en ambas plataformas de comunicación, así como en sus redes sociales, con la finalidad de prevenir a la sociedad zacatecana que si alguno de los contenidos difundidos en el espectro público dejaron de mirar en algún momento los principios de pluralidad, equidad, inclusión, ética, libertad de expresión, transparencia y respeto a los derechos humanos, es derecho de la audiencia ingresar observaciones, quejas, sugerencias, peticiones y o señalamientos. Estas cápsulas informativas, a su vez, y de una manera didáctica y sucinta, deberán de invitar al televidente o radioescucha a procesar sus inconformidades a través de la Defensoría de las Audiencias del CISART, órgano que deberá de recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las solicitudes de las audiencias. Estoy convencida de que con ello
La formación de las audiencias comenzará a dar pasos concretos para la consolidación de los contenidos públicos que miren por los principios que enarbolan el sistema zacatecano de radio y televisión y que logren la tarea de vinculación social y la edificación de espacios de diálogo social y pluralidad. Es de notar igualmente que en el caso de los noticieros, los locutores deben de mantener en todo momento la imparcialidad con la audiencia, con los contenidos informativos y con las y los personajes entrevistados, así como con las y los colaboradores que participan en los espacios noticiosos, especialmente en esto último donde algunos locutores dejan a un lado la neutralidad para saludar amigos, compadres y otras consideraciones subjetivas. Su obligación, también hemos de recordarles, es distinguir oportunamente entre su opinión y la información vertida para las audiencias. Por último, y no menos importante, hago una atenta invitación a los espacios noticiosos del sistema zacatecano de radio y televisión para que se conduzcan con la ética y profesionalismo que un medio de comunicación, especialmente del espectro público, debe de mirar en todo momento. La reproducción y difusión de contenidos informativos que no sean desarrollados por el CISART obliga a las y los locutores a ofrecer siempre el crédito correspondiente para sus creadores, así como citar las fuentes de donde se han obtenido y difundido los datos presentados en las audiencias. Procesar la información no generada por el medio público como un producto propio de los locutores es una falta grave a la ética y al obligado profesionalismo, tendencia que ha permeado en la presentación de algunas notas periodísticas, columnas y artículos de investigación en recientes fechas dentro de los noticiarios de la radio pública. Resulta una tarea implazable para el Consejo Consultivo dar el tratamiento adecuado a las anomalías que identificadas y buscar los mecanismos que desincentiven estas prácticas que desacreditan al medio público. En razón de lo anterior expuesto y fundado, y con el objetivo de contribuir en la formación de las audiencias en Zacatecas y sus derechos, someto a la consideración la siguiente iniciativa de punto de acuerdo. Único, la Honorable 62ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas exhorta de manera respetuosa al sistema zacatecano de radio y televisión a desarrollar herramientas informativas que permitan difundir los derechos de las audiencias, así como los mecanismos con los que se cuenta para garantizarlos. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada. Diputada presidenta, para solicitar se registre mi asistencia y Sí, quede sin diputada. efecto el justificante presentado. Sí, De igual diputada. manera, diputada presidenta Samuel Reveles Carrillo. Con gusto, diputada Reveles. Diputada presidenta, nada más una solicitud. Escucho que el diputado Samuel Reveles apenas está registrando su asistencia y en la votación a que se refirió la iniciativa de punto de acuerdo de la diputada Isadora, se consideró el voto del diputado Samuel. Para efectos de la cuantificación de cómo resultó la votación, que pueda usted verificar qué es lo que legalmente procede. Sí, de cualquier forma no procede el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución porque para que pueda ser de esa manera se requiere la votación de las 2/3 partes de los presentes. Pero tomo nota de la observación que usted hace. Para urgente y obvia resolución son las 2/3 partes, ¿no es por mayoría simple? No, es 2/3 partes. Correcto. A la iniciativa de punto de acuerdo leída por la diputada Guadalupe Flores, se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Cultura, Editorial y Difusión. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que esta legislatura exhorta al titular del Poder Ejecutivo Estatal para que a través de los medios de comunicación institucionales con los que el Estado cuenta y otras vías que considere pertinentes, difunda información de manera permanente sobre las causas, prevención y atención Diputada oportuna presidenta, disculpe que le de las interrumpa. deficiencias que presenten las personas Diputada con presidenta, para discapacidad. solicitar el artículo que determina que los puntos de acuerdo son a través de las 2/3 partes, si nos puede facilitar, por favor, el artículo. Si me permite, continuar Presidenta, con la continúa lectura con y el orden del inmediatamente día. se los doy. Gracias. Porque al igual que ustedes, tampoco me lo sé de memoria, pero ahorita lo investigamos. Sí, muchas gracias, diputada.
Continúo con el punto que estaba leyendo para que se solicita de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo Estatal para que a través de los medios de comunicación institucionales con los que el Estado cuenta y otras vías que considere pertinentes, difunda información de manera permanente sobre las causas, prevención y atención oportuna de las deficiencias que presentan las personas con discapacidad en la entidad. Para tal efecto, tiene el uso de la palabra la diputada Mónica Borrego Estrada, autora de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada, tiene la palabra. Honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas, presente. La suscrita diputada Mónica Borrego Estrada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional de la Honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 46, fracción primera y 48, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 95, fracción primera, 96 y 97, fracción tercera del Reglamento General del Poder Legislativo, someto a la consideración de esta Asamblea Popular la presente iniciativa de punto de acuerdo conforme a la siguiente exposición de motivos. El artículo 8 de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas define a estas como aquellas que por razón congénita o adquirida presentan una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal, que al interactuar con diversas barreras impida o limita su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. La gama de deficiencias que caracterizan a las personas con discapacidad es amplia. Carencias auditivas, visuales, motrices, autismo, trastornos del lenguaje y enfermedades crónico-degenerativas en adultos mayores y otras. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, reporta que en México el porcentaje de las personas con alguna discapacidad para el 2014 era del 6% respecto al total de la población. Aproximadamente 7.1 millones de habitantes del país. Otras fuentes, como la Organización Panamericana de la Salud, estiman que en México esta cantidad asciende a los 10 millones de personas con discapacidad. Una de las principales causas que provocan discapacidad en las personas, según la Organización Mundial de la Salud, es la sanitaria, por defectos congénitos, enfermedades infecciosas y parasitarias, deficiencias nutricionales y problemas de salud relativos al desarrollo del feto y al momento del parto. Otra causa es la que señala es la del ambiental, como el uso irracional de plaguicidas en la actividad agrícola y la contaminación del agua y aire en la explotación minera. Zacatecas, según la encuesta nacional de la dinámica demográfica, el 2014, publicada por INEGI, ocupa el 5º lugar a nivel nacional con las tasas más altas de población con discapacidad por cada 1,000 habitantes. Es probable que esta preocupante cifra se haya conformado por la tradicional actividad minera en la entidad, pero no se debe de dejar de lado tampoco las causas sanitarias, pues también indica que el 70% de los casos de discapacidad infantil son prevenibles a través de medidas de intervención tempranas como los esquemas de vacunación,
y la sana nutrición tanto del bebé como de la madre. De acuerdo a información de la Secretaría de Salud, desde 1998, el tamiz metabólico neonatal es una prueba obligatoria que se le realiza a todos los recién nacidos en México. Esta prueba consiste en una serie de exámenes de laboratorio practicados al recién nacido para detectar padecimientos de tipo congénito o metabólico, para que puedan ser tratados oportunamente a fin de prevenir daños irreversibles como el retraso mental. Aunado a los esfuerzos de prevención y atención de la discapacidad en algunas entidades del país, a través de sus servicios de salud, se realizan algunas otras acciones como la distribución del ácido fólico a las mujeres en edad fértil y pruebas del tamiz auditivo al neonatal. Múltiples son los esfuerzos que las instituciones de salud realizan para prevenir la discapacidad en las personas. Sin embargo, cuando ya no es posible, se encuentran también otras instituciones comprometidas con la atención. En el caso de nuestro estado, las asociaciones Proparálisis Cerebral, Proparalítico Cerebral, Hay Vida en Mis Sueños, AC, Patronato Pro Sostenimiento, Asilo de Ancianos, Asociación de Esclerosis Múltiple, Fundación Isauro López, Asilo de Ancianos de Villanueva, Casa Hogar Santa Elena de Río Grande, Instituto Educativo para Niños con Lesión Cerebral, entre otras muchas asociaciones, son quienes apoyan y ayudan al gobierno. Honorable Asamblea, las personas con discapacidad son titulares de derechos y ya existe un marco normativo federal y estatal que garantiza su plena inclusión a nuestra sociedad. Pero igual de importante es que concienticemos acerca de los altos índices que continuamos ocupando a nivel nacional en esta materia. Y nos comprometamos, tanto autoridades como ciudadanía, a disminuirlos a fuerza de informar permanentemente a la población sobre las causas, prevención y atención oportuna de las deficiencias que presenta este sector social. Ante el compromiso de reducir la discapacidad en la entidad, la reciente aprobada Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas establece acciones de prevención y detección de la discapacidad en sus artículos 34, fracción primera, y 57, fracción quinta, mismas que serán llevadas a cabo por el Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría y los Servicios de Salud. Además, instituye el Programa Estatal de Prevención de la Discapacidad en su título sexto, que será evaluado anualmente por la Junta de Gobierno del Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad. Por todo lo anterior expuesto y fundado, y como una de las acciones que el gobernador debe implementar con el objetivo de mitigar las causas que puedan ocasionar más discapacidad entre la población zacatecana, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa de punto de acuerdo. Único. La honorable 62ª legislatura del Estado de Zacatecas exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Estatal, Alejandro Tello Cristerna, para que a través de los medios de comunicación institucionales con los que el Estado cuenta y otras vías que considere pertinentes, difunda información de manera permanente sobre las causas, prevención y atención oportuna de las deficiencias que presentan las personas con discapacidad en la entidad. Atentamente, la de la voz. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada Mónica. A su iniciativa se turna para estudio y dictamen a la Comisión de Cultura, Editorial y Difusión. Sí.
En atención a la solicitud que hace la diputada Isadora del artículo por el cual no procede de urgente y obvia resolución, y por una cortesía de esta presidencia, porque toda vez que los asuntos se deben tomar o retomar en su momento o en el momento de la discusión, se le informa que es el artículo 104 de nuestro reglamento en su fracción tercera, que a la letra dice que sea aprobado por las 2/3 partes de los diputados presentes en la sesión. Agradezco la cortesía, diputada presidenta. A sus órdenes. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de las iniciativas de punto de acuerdo para que todos los órdenes de gobierno emprendan acciones diversas de mitigación de la desertificación, así como para establecer pautas agroecológicas de apoyo a la producción agropecuaria en la región de General Francisco R. Murguía, Juan Aldama, Miguel Ausa y Río Grande. Para ello tiene el uso de la palabra la diputada María Guadalupe González Martínez, autora de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada, tiene la palabra. La que suscribe, diputada María Guadalupe González Martínez, integrante de la honorable 62ª legislatura del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera, 65, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 25, fracción primera, 45, 48, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, 94, 97, fracción tercera, 101, fracción segunda y tercera, 102 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, someto a su consideración la presente iniciativa de punto de acuerdo bajo la siguiente exposición de motivos. Sin lugar a dudas, tanto en el mundo como en nuestro país, estamos experimentando un preocupante deterioro ambiental asociado al modelo de desarrollo económico que se caracteriza por la proliferación irracional de industrias y tecnologías contaminantes, las cuales han generado elevados costos sociales y ambientales. En particular, los procesos de desertificación se han vuelto un problema bastante delicado en las zonas áridas o semiáridas de México. Tan solo basta ver que 450 municipios de 19 estados del país sufren de desertificación y erosión, siendo los más afectados Oaxaca, Sonora, Chihuahua y Zacatecas. Justamente en fechas recientes, el gerente estatal de la Comisión Nacional Forestal, Luis Gerardo Reyes, dio a conocer que en nuestra entidad, en la región de Río Grande, Juan Aldama y Miguel Ausa, los cultivos han tenido afecciones severas a causa de la desertificación. Desgraciadamente, Zacatecas ocupa el tercer lugar a nivel nacional en deterioro dañado por la erosión. La erosión de los suelos implica la reducción o pérdida de la productividad y complejidad biológica o económica de las tierras agrícolas, los pastizales y las regiones forestadas. Tienen su origen en la variabilidad climática, pero sobre todo por las actividades antrópicas no sustentables, es decir, que las causas de la degradación de las tierras están estrechamente ligadas a las actividades humanas por la contaminación del medio ambiente.
Los incendios forestales, el cambio de uso de suelo, los manejos inadecuados como el sobrepastoreo y por las prácticas agrícolas perniciosas que producen erosión y salinización del suelo. A nivel geológico, este fenómeno se produce por una combinación de procesos que actúan sobre el ambiente, como la erosión hídrica, la eólica y la sedimentación provocada por los agentes, así como por la reducción a largo plazo de la diversidad de la vegetación natural. El deterioro de las propiedades físicas, químicas y biológicas del medio natural se acentúan cuando se presentan en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, lo cual se producen los procesos de desertificación, tal como ocurre en el estado de Zacatecas, donde el 98% del suelo agrícola presenta erosión, del cual un 68% en un grado muy severo, al punto que existen 150,000 hectáreas de la región noreste, principalmente en Miguel Auza y Sombrerete, que están en proceso de convertirse en una zona desértica. Así lo establece un estudio realizado conjuntamente con la Universidad Autónoma de Chapingo y la Universidad Autónoma de Zacatecas, el cual además advierte que de seguir con la misma tendencia se podría ocasionar una catástrofe agrícola y ambiental en el estado. Así pues, al analizar las condiciones del suelo y el clima en Zacatecas, el estudio determina que tan solo en las tierras dedicadas a la agricultura se calcula una pérdida anual de 36 toneladas de suelo por hectárea. El investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo, Raúl René Ruiz, advierte que en Zacatecas esta situación se agrava aún más por la tala inmoderada de árboles, la ganadería y la minería. Es decir, que se involucra todos los procesos macro que están transformando la cubierta vegetal, mientras que la vida se sustenta en solo 30 centímetros de tierra, que representa el soporte a la producción alimenticia para toda la población. Además, el investigador afirma que en los últimos 50 años no se han desarrollado medidas preventivas para evitar el daño a la superficie del territorio estatal, lo que ha generado condiciones de pobreza, escasez de alimentos y desplazamiento de las comunidades. Desgraciadamente, las políticas públicas basadas en soluciones simples y lineales a este fenómeno complejo ha llevado a decisiones que incrementen el proceso de desertificación. Por poner un ejemplo, 7.5 millones de hectáreas de superficie que tiene Zacatecas, a lo largo del tiempo se destinaron hasta 1,5 millones para la agricultura, cuando su capacidad era de solo 1 millón para evitar daño al suelo. Por otra parte, en cuanto a erosión hídrica se refiere, este problema está calificado en el rango de severo a muy severo, en 53% del suelo en 35 municipios de Zacatecas, datos según la Comisión Nacional de Zonas Áridas. La principal causa de este problema se debe a que se emplean modos de producción que no permiten la conservación del suelo, sumado a que la megaminería y la minería tradicional utilizan anualmente más agua que la destinada para el consumo del total de la población zacatecana. Tal como lo señala el estudio, impactos ambientales causados por megaproyectos de minería a cielo abierto en el estado de Zacatecas, México, a cargo del investigador Federico Guzmán López. Dichos estudios señalan también que la Comisión Nacional de Agua ha autorizado a mineras de grandes dimensiones, tanto nacionales como transnacionales, la explotación anual de 55.781.000 metros cúbicos de líquido. También señala que los 12 municipios zacatecanos donde se ha desarrollado la megaminería registraron un déficit total de
menos 185.43 millones de metros cúbicos de agua por año, equivalentes al 61.88% de los menos 299.65 millones de metros cúbicos de agua por año que asciende la insuficiencia de agua en el Estado. En pocas palabras, en los 12 municipios zacatecanos donde han operado los megaproyectos de minería extractiva, es donde se concentran 2/3 partes del derroche hídrico que padece nuestra entidad. Además de que la minería está generando daños en la salud de las personas, de las comunidades que están expuestas a diversos contaminantes y al consumo de agua insalubre. A final de cuentas, la erosión, tanto del suelo como hídrica, se traduce en una pérdida de la productividad de los cultivos, una insuficiente recarga de los mantos acuíferos y en escasez de alimentos, por lo cual quienes la padecen se ven obligados a extender sus propias fronteras productivas, generando con ello un círculo vicioso de mayor pobreza, deterioro ambiental y migración en las comunidades rurales. Si queremos hacer algo para mitigar el cambio climático y los impactos ambientales, debemos actuar localmente y desde nuestras comunidades, pero asumirnos como parte de la solución global. Es urgente que todos nuestros órdenes de gobierno trabajen coordinados, empezando por el nivel municipal. Sin embargo, la mayoría de nuestros municipios aún mantienen un marcado rezago institucional y poca capacidad financiera y operativa. Además, uno de los principales problemas a los que se enfrenta radica precisamente en la falta de los recursos destinados a los proyectos verdes, por lo que los gobiernos estatales tienen que redoblar esfuerzos de gestión e implementar mecanismos de financiamiento más accesibles en materia de proyectos sustentables. Los ayuntamientos deben ser capaces de implementar políticas públicas que incidan de forma importante en el combate a la pobreza, en una gestión ambiental que reoriente nuestro rumbo hacia el modelo de desarrollo sustentable y a una mejora sustancial en la nutrición de los grupos más vulnerables de la sociedad, especialmente nuestros niños. Por último, la lucha por un medio ambiente sano y contra la desertificación es fundamental para facilitar la erradicación de la pobreza extrema y del hambre, para lograr los objetivos de desarrollo del milenio, y es una lucha por la vida y por nuestro futuro. Por lo tanto, deben formar parte de los programas integrales de desarrollo socioeconómico con sus respectivas acciones de mitigación para regenerar el entorno natural y recuperar las tierras erosionadas, así como la salud y la posibilidad de desarrollos de los habitantes de las zonas en peligro de desertificación en el estado de Zacatecas. Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía popular la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Punto de acuerdo. Para que todos los órdenes de gobierno emprendan acciones diversas de mitigación de la desertificación, así como para establecer pautas agroecológicas de apoyo a la producción agropecuaria en la región de Francisco R. Murguía, Juan Aldama, Miguel Auza y Río Grande. Primero, que la honorable 62ª legislatura del Estado de Zacatecas haga un exhorto respetuoso al Gobierno del Estado y a los ayuntamientos para que se coordinen con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Gobierno Federal a fin de que trabajen de manera coordinada para integrar un diagnóstico y diseñar un plan emergente de acción a corto, mediano y largo plazo para mitigar la desertificación en la región que abarca Río Grande, Juan Aldama y Miguel Auza, del cual deriven acciones coordinadas para rehabilitar los suelos y el equilibrio ambiental. Segundo, que la honorable 62ª legislatura del Estado de Zacatecas haga un exhorto respetuoso a la Secretaría del Agua y Medio Ambiente
para que haga una revisión exhaustiva de los diferentes usos del agua en las zonas más afectadas por la desertificación, a fin de que trabaje conjuntamente con la Comisión Nacional del Agua para generar un esquema de manejo hídrico que optimice y racionalice el uso, el consumo del vital líquido, evite su contaminación, garantice su saneamiento y abastecimiento a la población más afectada, a la vez de mejorar la calidad de los ecosistemas. Tercero, que la honorable 62ª legislatura haga un exhorto respetuoso a la Secretaría de Campo del Gobierno del Estado para que establezcan programas productivos bajo un enfoque agroecológico dirigido a impulsar la organización comunitaria y sustentable en el campo e impulsar la investigación y transferencia de tecnologías, recuperar los suelos y mantos acuíferos mediante un manejo adecuado de los recursos naturales, a la vez de promover el establecimiento de cadenas productivas regionales. Cuarto, que la honorable 62ª legislatura del Estado de Zacatecas haga un exhorto respetuoso a los ayuntamientos de General Francisco R. Murguía, Juan Aldama, Miguel Auza y Río Grande, para que se coordinen con la Comisión Nacional Forestal con objeto de reforzar y extender sus campañas de reforestación con la participación de niños y jóvenes bajo un plan diseñado y estructurado por la propia CONAFOR, donde se determine las zonas que cuentan con las condiciones naturales adecuadas para plantar árboles a una escala mayor. Zacatecas, 5 de octubre de 2017. Atentamente, diputada María Guadalupe González Martínez. Es cuanto, diputada presidenta. Para registrar mi asistencia, Julia Holguín, diputada presidenta. Con gusto, diputada Holguín. Muchas gracias, diputada Guadalupe González. Presidenta, para pedirle a la diputada me haga favor de adherirme a su propuesta. Se toma nota. De igual manera, Santiago Domínguez, si me lo permite, diputada. Gracias. Por cierto, soy Carlos Sandoval. Gracias. Se toma nota. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Sustentable.